Muy buenos días. Este es el tercer video leyendo Realismo Capitalista. Em, Hoy voy a leer el capítulo 5 y el capítulo 6. Y bueno, no mucho más que decir. Arranco leyendo. ¿Se ve bien? Sí. Un muchacho me dijo una vez, explica Neil Macaulay, jefe del crimen organizado en el film Fuego contra Fuego de Michael Mann, 1995. No te comprometas con nada que no puedas sacarte de encima en 30 segundos si ves que la cosa viene mal doblando la esquina. Una de las formas más fáciles para aclarar las diferencias entre el Fordismo y el posfordismo sería comparar la película de Mann con las tradicionales historias de gángster de Francis Coppola y Martin Scorsese, filmadas entre el 71 y el 90. Los criminales de Fuego contra Fuego no son ya las familias italianas enlazadas con el país de nuestros ancestros, sino las pandillas desarraigadas de un Los Ángeles de metal cromado de cocinas de diseño, de autopistas sin atributos específicos y dineros abiertos las 24 horas. El color local, el aroma de la cocina y los idiolectos culturales de los que dependen films como El Padrino y Buenos Muchachos han sido reformados y pintados a nuevo. Los Ángeles de Fuego contra Fuego es una ciudad sin puntos de orientación, una ensalada de marcas, en las que el territorio delimitado fue sustituido hace tiempo por las vistas repetidas de las franquicias. Los fantasmas de la vieja Europa que deambulan en las calles de Scorsese y Coppola fueron exorcizados y enterrados junto a las vendetas calientes en algún lugar debajo de las cafeterías de cadenas internacionales. Es posible incluso sacar conclusiones del mundo de Fuego contra Fuego a través del nombre de su protagonista, Neil Macaulay. Es un nombre anónimo, como de pasaporte falso, un nombre despojado de historia, aunque en él resuene de forma irónica el nombre de un historiador británico, Lord Macaulay. Comparémoslos con Corleone. El viejo padrino lleva el nombre de su pueblo natal. Macaulay, en cambio, es, posiblemente, el rol de De Niro más próximo a su propia personalidad. El nombre es una pantalla, una cifra sin profundidad, fríamente profesional, reducido a la pura preparación, la investigación, el método, hago lo que hago mejor. Macaulay no es ningún jefe mafioso antiguo, altisonante y rellenito, parado en la cima de una barroca jerarquía que se maneja con códigos tan solemnes y misteriosos como el de la Iglesia Católica, y que están escritos en sangre de un millar de feudos. La pandilla de Macaulay está formada por profesionales, emprendedores especuladores pragmáticos, técnicos del crimen, cuyo credo es exactamente el inverso al de la lealtad familiar, estilo Cosa Nostra. Los lazos familiares son insostenibles en estas condiciones, como Macaulay le dice al envalentonado personaje de Pacino, el detective Vincent Hanna. Si vas a estar encima mío permanentemente y a mudarte cuando yo me mude, ¿cómo vas a hacer para cuidar tu matrimonio? Hanna es la sombra de Macaulay, un hombre forzado a reconocer su propia insubstancialidad, su movilidad perpetua. Como cualquier mesa de accionistas, los integrantes de la pandilla de Macaulay solo están unidos por la perspectiva del cobro de utilidades. Cualquier otro vínculo entre ellos sería un añadido, y casi con seguridad un añadido peligroso. Su arreglo es temporal, pragmático y lateral. Saben que son partes intercambiables de una gran máquina, que no hay garantías y que, en el fondo, nada dura. Frente a esto, los criminales de Buenos Muchachos parecen sentimentales sedentarios arraigados en comunidades exhaustas y territorios nefastos. La ética de Macaulay no es otra que la que examina Richard Sennett en La corrupción del carácter, las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, un estudio señero en el área de los cambios afectivos que trajo la reorganización postfordista del trabajo. El eslogan de estos cambios es bien sencillo: no hay largo plazo. Los trabajadores del capitalismo clásico podrían adquirir un único conjunto de habilidades interorganizadas y esperar que el progreso llegara solo dentro de una estructura organizacional jerárquica y rígida. Hoy en día, los trabajadores siempre deben adquirir nuevas habilidades en su deambular de puesto en puesto, de empresa en empresa. En la medida que la organización del trabajo se descentraliza, en la medida que las redes horizontales sustituyen la jerarquía piramidal, la ventaja reside en la flexibilidad. Sennett hacía hincapié en las presiones intolerables que estas condiciones ponen sobre la vida familiar, haciéndose eco de la burla de Macaulay a Hannah. ¿Cómo vas a hacer para cuidar tu matrimonio? Los valores sobre los que la familia se asienta, la noción del deber, la confianza y el compromiso,
son ideas viejas desde la perspectiva del nuevo capitalismo. Y al mismo tiempo, con la esfera pública bajo ataque y las redes de protección del Estado niñera, nanny state, cada vez más desmanteladas, la familia se convierte en un refugio, un lugar para tomar descanso de las presiones de un mundo en el que la inestabilidad es una constante. La situación de la familia en el capitalismo postfordista es contradictoria, tal como lo entrevió el marxismo clásico. El capitalismo, por un lado, necesita de la familia como medio esencial para la reproducción y el cuidado de la fuerza de trabajo y como un bálsamo para las heridas psíquicas de la anarquía de las condiciones que la anarquía de las condiciones socioeconómicas dejan las personas. Por otro lado, el capitalismo socava las relaciones familiares y afectivas de forma permanente, le niega a los padres la posibilidad de pasar con sus hijos el tiempo necesario y presiona a las parejas con responsabilidades extremas al convertir a sus integrantes en la única fuente de consolación afectiva que tiene el otro, etc. De acuerdo con el economista marxista Christian Marazzi, el giro del Fordismo al posfordismo tiene una fecha precisa, el 6 de octubre de 1979. Esa jornada, la Reserva Federal aumentó la tasa de interés en 20 puntos y así preparó el camino para una economía centrada en la oferta, que constituiría la realidad económica en la que hoy estamos inmersos. La suba de la tasa de interés no solo contuvo la inflación como se buscaba, también hizo posible que se reorganicen los medios de producción y distribución. La rigidez de la línea de producción fordista dio pie a una nueva flexibilidad, un término por sí mismo capaz de enviar frías señales de alarma a través de la espina dorsal de cualquier trabajador de hoy en día. Lo que definiría esta nueva flexibilidad era la desregulación total del capital y el trabajo. La fuerza de trabajo adquirió un tinte casual, el porcentaje de puestos temporarios en el mercado de empleos aumentó y se hizo frecuente en el procedimiento de la externalización del trabajo. Como Sennett, Marazzi reconoce que las nuevas condiciones necesitan una cibernetización creciente del espacio del trabajo, de la que al mismo tiempo son un emergente. La fábrica fordista se divide crudamente, separa a los administrativos de los que desempeñan tareas manuales y delimita físicamente estas distintas formas de trabajo en el diseño de su espacio. Al trabajar en lugares ruidosos y vigilados, con celo por administradores y supervisores, los trabajadores tienen acceso al lenguaje solo en las pausas, en el baño y al término del día, o bien cuando emprenden el sabotaje. La comunicación interrumpe la producción. Pero en el posfordismo, en la etapa en la que estamos, cuando la línea de producción se convierte en un flujo informativo, la gente trabaja precisamente comunicándose. La comunicación y el control se requieren mutuamente, como pensaba Norbert Wiener. La vida y el trabajo entonces se vuelven inseparables. El capital persigue al sujeto hasta cuando está durmiendo. El tiempo deja de ser lineal y se vuelve caótico. Se rompe en divisiones puntiformes. El sistema nervioso se reorganiza junto a la producción y la distribución. Para funcionar y ser un componente eficiente de la producción en tiempo real, es necesario desarrollar la capacidad de responder frente a eventos imprevistos. Es necesario aprender a vivir en condiciones de total inestabilidad o, feo neologismo, precariedad. El periodo de trabajo no alterna con el del ocio, sino con el del desempleo. Lo normal es pasar por una serie anárquica de empleos de corto plazo que hacen imposible planificar el futuro. Tanto Marazzi como Sennett afirman que la desintegración de los patrones de trabajo estable se debió en gran medida a los deseos de los propios trabajadores. Fueron ellos quienes comprensiblemente no quisieron que su único plan de vida fuera desempeñarse en la misma fábrica 40 años seguidos, y la izquierda nunca logró procesar este golpe. Quedó mal parada y no entendió la forma en que el capital pudo dar movilidad y metabolizar el deseo del trabajador de emanciparse de la rutina fordista. Especialmente en Reino Unido, los representantes tradicionales de la clase trabajadora, los sindicalistas, eran ellos mismos demasiado afines al fordismo. De alguna manera, la estabilidad de sus conflictos garantizaba su razón de ser. Así fue que los voceros del capital posfordista pudieron presentarse con éxito como los valientes adversarios del status quo, capaces de enfrentar una insensata inercia en la organización del trabajo que servía solo para reproducir los antagonismos de los que vivían la clase política y los líderes sindicales, pero no favorecían lo más mínimo a sus representados. Hoy en día, el conflicto y el sindicalismo no se alojan en el interespacio de dos nítidos bloques de clase, sino en la psicología del trabajador que, en tanto tal, todavía se interesa por la lucha de clases tradicional, pero como titular de un módico ahorro de jubilado. También se interesa en maximizar el beneficio de sus colocaciones.
El enemigo externo clásico, en definitiva, ya no existe, de manera que los trabajadores posfordistas, siguiendo la metáfora de Marasi, son como el pueblo judío una vez que dejó la casa de la esclavitud en el Viejo Testamento, liberados de una sujeción a la que ya no quieren volver, abandonados en el desierto, confundidos respecto del camino por seguir. El conflicto psicológico interno de los individuos no puede sino generar daños colaterales enormes. Marasi investiga el vínculo entre el trastorno bipolar y el posfordismo. Si la esquizofrenia es la enfermedad que señala los límites exteriores del capitalismo, como quieren Deleuze y Guattari, el trastorno bipolar puede ser la patología mental propia del interior del capitalismo. Con sus continuos ciclos de auge y depresión, el capitalismo es un sistema fundamental e irreductiblemente bipolar, que oscila de modo salvaje entre la manía optimista en la exuberancia irracional de las burbujas y el bajón depresivo. Que hablemos tanto de depresión económica, desde luego, no es una casualidad. En un grado nunca visto en ningún otro sistema social, el capitalismo se alimenta del estado de ánimo de los individuos, al mismo tiempo que los reproduce. Sin dosis iguales de delirio y confianza ciega, el capitalismo no podría funcionar. Parece que, en el marco del posfordismo, fue posible que extremara su agudeza aquella plaga invisible de desórdenes afectivos y psiquiátricos que, sin bulla y sin pausa, comenzó alrededor de 1750, en el amanecer del capitalismo industrial. El trabajo de Oliver James es relevante en este sentido. En The Selfish Capitalist, James ratifica los importantes aumentos en la frecuencia de las patologías mentales a lo largo de los últimos 25 años. Bajo todo criterio, nos informa, la tasa de desórdenes aumentó casi un 100% en aquellos nacidos en el 46 y que cumplieron 36 años en el 82, y los nacidos en el 70 que cumplieron 30 en los 2000. Por ejemplo, el 16% de las mujeres de 36 años en el 82 reportaron tener problemas con los nervios, tristeza o depresión, mientras que en las treintañeras, que dijeron sentir lo mismo en el 2000, fueron el 29%. Entre los hombres, los datos disminuyen al 8% para el 82 y al 13% para el 2000. Otro de los estudios que cita James compara los niveles de morbidez psiquiátrica en el Reino Unido a partir de las muestras tomadas en 1977 y 1985. La morbidez psiquiátrica engloba la periodicidad de las depresiones y las fobias y los síntomas neuróticos. Mientras el 22% indicaba morbidez psiquiátrica en el 1977, la cifra había aumentado casi un tercio de la población, 31%, en 1986. En la medida que estas tasas resultan mucho más altas en aquellos países que implementaron lo que describe como capitalismo egoísta, es decir, neoliberal, James sugiere la hipótesis de que la causa del incremento se debe precisamente a las políticas y la cultura de este sistema. El autor se refiere a la forma en que el capitalismo egoísta incentiva tanto las aspiraciones como la expectativa de que pueden cumplirse. En la fantasía de la sociedad emprendedora ha crecido el alcance del engaño de que cualquiera puede convertirse en Alan Sugar o Bill Gates, aunque concretamente la probabilidad de que cada individuo tiene de enriquecerse ha disminuido muchísimo desde 1970, junto a la retracción en la igualdad de ingresos. Una persona nacida en el 58 tenía muchas más chances de ascender socialmente gracias a la educación, por ejemplo, que una nacida en el 70. Entre las toxinas más venenosas del capitalismo egoísta se encuentran la idea de que la riqueza material es la clave para la autorrealización, que solo los ricos son ganadores y que el acceso a la cumbre de la riqueza es posible para cualquiera dispuesto a trabajar lo suficiente a pesar de su familia, de su ambiente social o de su raza. Si no triunfas, solo hay alguien a quien puedes culpar. A 2000. Estas conjeturas de James, a propósito de las aspiraciones, las expectativas y las fantasías del capitalismo neoliberal, son congruentes con mi propia observación sobre lo que he llamado depresión hedónica de la juventud británica. En este contexto de aumento de la ocurrencia de enfermedades psiquiátricas, es llamativo que el laborismo haya querido eliminar la pensión por incapacidad, con la sospecha de que muchos de los que aplicaban para este beneficio social eran oportunistas. Por el contrario, podría inferirse que la mayor parte de quienes solicitan el subsidio, y se trata de 2 millones de personas, son víctimas del capital. Una porción significativa de los candidatos de los que sufren daños psicológicos severos resultan de la insistencia del realismo capitalista en que las industrias como la minería ya no son viables. Incluso considerando el tema en términos netamente económicos, los argumentos sobre la viabilidad son poco convincentes si tomamos en cuenta el costo fiscal de la pensión por incapacidad y otros beneficios similares.
Muchas mentes simplemente colapsan bajo las condiciones de intensa inestabilidad del posfordismo. Sin embargo, la ontología dominante en la actualidad niega la misma posibilidad de una enfermedad mental cuyas causas sean sociales. La reducción del trastorno mental al nivel químico y biológico, por supuesto, va de la mano de su despolitización. La noción de la enfermedad mental como problema químico-biológico individual posee ventajas enormes para el capitalismo. En primer lugar, el sujeto aislado, si estás enfermo es por tu química cerebral. En segundo lugar, es una noción que abre un mercado muy lucrativo para que las compañías farmacéuticas internacionales desplieguen sus productos. Podemos curarte con nuestros antidepresivos. No tendría sentido repetir que todas las enfermedades mentales tienen una instancia neurológica, pues eso todavía no dice nada sobre su causa. Sí, es verdad que la depresión se constituye en el nivel neuroquímico por un bajo nivel de serotonina. Lo que todavía necesita explicación es por qué un individuo particular tiene bajos niveles de serotonina. El caso requeriría, en efecto, una explicación social y política. La tarea de repolitizar el ámbito de la salud mental es urgente, si es que la izquierda quiere ser capaz de desafiar al realismo capitalista. Encontrar paralelos entre la creciente incidencia de las afecciones mentales y los nuevos patrones de evaluación del desempeño laboral no parece descabellado. Veremos ahora en detalle de qué se trata eso de una nueva burocracia en las evaluaciones. Haciendo como sigue saga este libro con los temas y los capítulos. Bueno, ahora arrancamos el capítulo 6, que se llama Todos los sólidos se disuelven en las relaciones públicas, el estalinismo de mercado y la antiproducción burocrática. Office Space, 1999, la injustamente subestimada película de Mike Judge, es una exposición tan aguda del espacio del trabajo de las décadas del 90 y 2000 como Blue Collar, 1978, de Paul Schrader lo fue para la de 1970. Judge no narra la clásica confrontación entre los representantes sindicales y la gerencia de una fábrica, sino las desvanecencias de una corporación esclerótica socavada por la antiproducción administrativa. Los trabajadores reciben distintos memos de diferentes gerentes que dicen lo mismo. Obviamente, el memo en cuestión refiere a una práctica burocrática. Busca generar aceptación entre la planta de empleados hacia la nueva política de encabezar los reportes con carátulas. En sintonías con el ethos de ser astuto, el estilo gerencial en Office Space es una mezcla de la informalidad del jefe que anda en remera y el autoritarismo tranquilo. Este mismo gerencialismo, muestra Judge, está presente en la cafetería de una cadena internacional a la que los trabajadores de la oficina se extienden. Al staff de la cafetería se le pide que lleve 7 piezas distintivas, prendedores o algo por el estilo, que expresen individualidad y creatividad. Un ejemplo contundente de la manera en que la creatividad y la autoexpresión se convirtieron en algo intrínseco para el trabajo en las sociedades de control, como ha señalado Pablo Virno, Jean Mouller-Boutin y otros autores. Hoy en día los trabajadores reciben demandas no solo productivas, sino también afectivas. Es más el intento de cuantificar con crudeza estas atribuciones afectivas, nos dice. Es más, el intento de cuantificar con crudeza estas contribuciones afectivas nos dice mucho sobre la nueva organización del trabajo. El ejemplo de los distintivos también nos lleva a otro fenómeno, las expectativas ocultas en las normas oficiales. Joanna, una camarera de la cafetería, lleva exactamente 7 distintivos en su indumentaria, pero sin embargo se merece saber que, aunque 7 es suficiente oficialmente, en realidad no alcanza. El gerente le pregunta que si ella quiere parecer el tipo de persona que solo hace lo mínimo indispensable. Stan, ¿sabes qué? Si querías usar 37 distintivos, ¿por qué no me pediste que usara 37 y listo? Bueno, responde el gerente, me pareció escucharte decir que querías expresar tu individualidad. En esta escena vemos que lo suficiente ya no es suficiente. El síndrome les parecerá familiar a aquellos trabajadores a los que la calificación satisfactorio en una evaluación de rendimiento ya no les parece satisfactoria. En muchas instituciones educativas, por ejemplo, un docente que llega a esta calificación deberá obligatoriamente hacer perfeccionamiento antes de la próxima prueba. Al principio puede parecer un misterio el hecho fehaciente de que la ingeniería burocrática de la vida haya intensificado su alcance bajo los gobiernos liberales, que se presentan justamente como antiburocráticos y antiestalinistas. Sin embargo, ha proliferado una nueva forma de burocracia, la de los objetivos y las metas, los resultados, las declaraciones de principios, etc. Al mismo tiempo que el discurso neoliberal sobre el fin de la jerarquía vertical y el control centralizado adquirió prominencia, puede parecer que la vuelta de la burocracia es algo así como el retorno de lo reprimido bajo el neoliberalismo.
algo que de modo irónico reemerge en el corazón del sistema que se había propuesto específicamente destruirla. Pero la resurrección de la burocracia bajo el neoliberalismo es algo más que un atavismo o una anomalía. Como he señalado antes, no existe una contradicción entre el ethos del ser astuto, being smart, y el incremento de la administración y la regulación del trabajo. Estas son, de hecho, las dos caras del trabajo en las sociedades de control. Richard Sennett ha afirmado que el achatamiento de las antiguas jerarquías piramidales ha permitido en realidad que aumente la vigilancia sobre los trabajadores. Uno de los eslóganes de la nueva organización del trabajo es que descentraliza el poder, es decir, que otorga a la gente en los rangos más bajos de la organización del control sobre sus propias actividades, escribe Sennett. Pero esto no es así en realidad. En función de las técnicas utilizadas para derribar a los viejos elefantes de la burocracia, los nuevos sistemas de información proveen a los gerentes de primer nivel una imagen comprensiva de la organización, de una forma que otorga a los individuos en cualquier lugar de la red en el que estén un poco de lugar para esconderse. Y no se trata solamente de que las tecnologías de la información garanticen que los gerentes tengan mejor acceso a los datos, se trata de que los datos mismos han aumentado. Mucha de esta información procede de los mismos trabajadores. Massimo De Angelis y David Harvey describen algunas de las medidas burocráticas con las que un profesor debe cumplir para dictar un curso módulo en una universidad de grado del Reino Unido. Para cada módulo, escriben, el líder del módulo, es decir, el profesor, debe completar varios formularios, en particular una especificación del módulo, al comienzo del curso, que lista los objetivos y metas y los modos y métodos de evaluación, entre otros datos, y un documento de revisión de módulo al final del curso, en el que el líder de módulo presenta su propia evaluación de las debilidades y fortalezas del módulo y sugiere cambios para el año siguiente, un sumario de respuestas de los estudiantes, un promedio de notas y su distribución. Ahí abajo no aparece, pero esta cita es de Massimo De Angelis y David Harvey, Cognitive Capitalism and the Rat Race, How Capital Measure Ideas and Effects in UK Higher Education. Historical Materialism, volumen 17, número 3, 2009. Pero esto es solo el comienzo. Para el total de las carreras, los académicos deben preparar una especificación del programa y producir reportes anuales del programa que registran el desempeño de los estudiantes a través de las tasas de avance, tasas de retroceso, locación y distribución de las notas, etc. Las notas de los alumnos deben graduarse a partir de una matriz. Este sistema de autovigilancia se complementa con las evaluaciones efectuadas por las autoridades externas. El proceso de poner notas a las tareas de los estudiantes queda bajo el monitoreo de los examinadores externos que, supuestamente, deben mantener la constancia de los estándares de todo el sector universitario. Los profesores deben ser observados por sus pares, mientras que los departamentos reciben visitas periódicas de 3 o 4 días de duración de agencias como la QAA, Agencia de Cuidado de la Calidad de la Educación Universitaria por sus siglas. Si también son investigadores activos, los profesores deben presentar sus 4 mejores publicaciones cada 4 o 5 años para que los evalúe el ejercicio de la evaluación de la investigación, sustituido en 2008 por el igualmente controversial Marco de la Excelencia en la Investigación. De Angelis y Harvey dejan en claro que estas son apenas descripciones gruesas de algunos de los mecanismos burocráticos por los que atraviesan los académicos, y que cuentan con implicancias muy severas para el financiamiento de las instituciones. El empleo de una batería de procedimientos burocráticos de este tipo, por supuesto que no restringe la vida universitaria, ni siquiera la educación en su totalidad. Otras instancias públicas, como el Servicio Nacional de Salud y la Fuerza Policial, están enmarañadas en una metástasis burocrática semejante. En parte, todo esto es el resultado de la resistencia inherente de ciertos procesos y servicios a marketingizarse. La tan mentada marketingización de la educación se sostiene sobre una analogía confusa. ¿Los estudiantes son los usuarios del servicio o su producto? Se suponía que el idealizado mercado podía traer intercambios sin roces en los que los deseos de los consumidores se encontrarían directamente con su satisfacción, sin que fuera necesaria la intervención o la mediación de agencias regulatorias. Sin embargo, la insistencia en evaluar el desempeño de los trabajadores y de medir ciertas formas de trabajo que son por naturaleza reacias a la cuantificación hizo de modo inevitable que fuera necesario añadir una capa de gerencia y burocracia. Lo que tenemos enfrente no es una comparación directa de los rendimientos o desempeños de los trabajadores, sino una comparación entre representaciones auditadas del desempeño y del rendimiento. Ocurre entonces un cortocircuito ineludible. El trabajo comienza a orientarse a la generación de representaciones más que a los objetivos oficiales del trabajo mismo.
Según un estudio antropológico efectuado sobre la administración a nivel local en Reino Unido, se hace más esfuerzo por asegurar que los servicios ofrecidos por la autoridad local sean representados correctamente que por mejorar concretamente dichos servicios. Esta inversión de las prioridades es uno de los principales síntomas de un sistema que, sin hipérbole alguna, puede caracterizarse de estalinismo de mercado. Lo que el capitalismo tardío toma del estalinismo, para repetirlo, es esta primacía de la evaluación de los símbolos del desempeño sobre el desempeño real. No pasé la página, que salame. Estoy leyendo acá. Ya fue. Lo que el capitalismo tardío toma del estalinismo, para repetirlo, es esta primacía de la evaluación de los símbolos. Voy por... A ver. Ahí. Lo que el capitalismo tardío toma del estalinismo, para repetirlo, es esta primacía de la evaluación de los símbolos del desempeño sobre el desempeño real. Así lo explicó Marshall Vernon al referirse al proyecto del Canal del Mar Blanco que Stalin inició en 1931. Stalin parece haber estado interesado en forjar un símbolo hipervisible del desarrollo, al punto que puso sobre el proyecto una presión tal que lo único que logró fue retrasar el desarrollo del proyecto. Los ingenieros y trabajadores que no tenían el tiempo ni el dinero ni el equipamiento necesarios para construir un canal lo suficientemente profundo y seguro para los barcos cargueros del siglo XX. En consecuencia, el canal nunca tuvo ningún impacto sobre la economía o el comercio soviéticos. Las embarcaciones que podían pasar a través de él no eran más que ferries turísticos que durante los años 30 se cargaban de escritores soviéticos y extranjeros que después proclamaban el éxito de la gigantesca obra. El canal se convirtió así en un triunfo de la publicidad, pero si la mitad del desempeño se puso en las campañas de relaciones públicas, hubiera ido al canal en sí mismo, se habrían contado menos víctimas y más ventajas concretas. El proyecto se habría convertido así en una tragedia genuina y no en lo que fue, una farsa brutal en la que murieron personas reales en nombre de una especie de pseudo-evento. Marshall Vernon, Todos los sólidos se desvanecen en el aire, México, siglo XXI, 1998. Con una extraña compulsión a la repetición, el gobierno neolaborista, ostensiblemente neoliberal y antiestalinista, ha demostrado la misma tendencia a implementar iniciativas cuyos efectos reales en el mundo solo importan en tanto se registren a nivel de la apariencia y las relaciones públicas. Los objetivos notables que el neoliberalismo buscó imponer son un caso para revisar. Es un proceso que se repite siempre con predictibilidad científica. En cualquier lugar en que se aparezcan, los objetivos dejan de ser un medio para evaluar el desempeño de algún servicio y se convierten en fines por derecho propio. La angustia por la caída del desempeño en las evaluaciones escolares ya es un rasgo típico del verano británico. Sin embargo, si los estudiantes de hoy en día muestran menos capacidades de sus predecesores, no se debe a un descenso en la calidad de los exámenes en sí mismos, sino al hecho de que en la actualidad toda enseñanza se orienta a resultados de las pruebas. Con todo el interés puesto en el próximo examen y en las formas de pasarlo, el compromiso más amplio con los temas de las asignaturas se diluye. Del mismo modo, los hospitales prefieren llevar a cabo muchos procedimientos de rutina antes que unas pocas operaciones serias y urgentes, porque así pueden satisfacer mejor los objetivos, mediante los que se los evalúa: cantidad de intervenciones, tasa de éxito y reducción del tiempo de espera. Sería un error pensar que este estalinismo de mercado es una desviación del espíritu verdadero del capitalismo. Por el contrario, sería mejor decir que una dimensión esencial del estalinismo que quedó inicialmente reprimida por su asociación con el proyecto socialista y que solo pudo emerger en la cultura del capitalismo tardío, en la que las representaciones adquieren una fuerza propia. La forma en que se genera valor en la bolsa no depende tanto de lo que realmente hace una empresa, como de las percepciones y las creencias en sus rendimientos futuros. Las burbujas financieras de GameStop y la Dogecoin son eso. Aquí se puede ver mucho más explícitamente. De ahí que en el capitalismo todo lo sólido se disuelve en las relaciones públicas. Y el capitalismo tardío se caracteriza tanto por esta tendencia ubicua a la producción de relaciones públicas como por la imposición de los mecanismos de mercado. En este punto es crucial la elaboración que hace Zizek del concepto lacaniano del gran otro. El gran otro es la ficción colectiva, la estructura simbólica presupuesta en todo el campo social. El gran otro nunca aparece directamente,
solo podemos confrontar con sus reemplazantes. Estos representantes no son de ningún modo los siempre líderes. En el ejemplo anterior del Canal del Mar Blanco, no era Stalin en persona quien representaba al Gran Otro, sino los escritores soviéticos y extranjeros que debían persuadir al público de la gloria del proyecto. Una dimensión importante del Gran Otro es que no lo sabe todo. Y es esta ignorancia constitutiva del Gran Otro lo que permite que las relaciones públicas funcionen. De hecho, podría definirse al Gran Otro como el consumidor de relaciones públicas y propaganda, la figura virtual que necesariamente cree en lo que ningún individuo podría creer. Para usar uno de los ejemplos de Zizek, ¿quién era el que no sabía que el socialismo realmente existente era vicioso y corrupto? Cada persona del pueblo era demasiado consciente de sus defectos, también los jefes de gobierno en sus distintos niveles, que no podían no saber. Nada de eso, el gran otro era el depositario de aquel supuesto no saber, aquel que no tenía permitido saber cómo era la cotidianidad del socialismo realmente existente. Sin embargo, la distinción entre lo que el gran otro sabe, es decir, el discurso oficialmente aceptado, y lo que todos saben y experimentan día a día, está lejos de ser un mero vacío formal. Justamente es esta discrepancia entre los dos saberes lo que permite que funcione la realidad social ordinaria. Cuando ya no puede mantenerse la ilusión de que el gran otro no sabe, la trama incorpórea que mantiene unido el sistema social se resquebraja. Por eso fue tan grave el discurso de Khrushchev en 1965 cuando admitió las falencias del Estado soviético. No es que nadie en el partido no estuviera al tanto de la corrupción y las atrocidades que se hacían en el nombre del Estado, pero el anuncio de Khrushchev hizo imposible creer que el gran otro era el que no sabía. Tremendo. Todo esto en cuanto al socialismo realmente existente. ¿Y qué hay del capitalismo realmente existente? Una manera de entender el realismo capitalista en lo que tiene en especial de realista es a través de su presunción de no creer ya en el gran otro. Puede considerarse el posmodernismo como el nombre dado al complejo de distintas crisis que disparó la disminución en la creencia en el gran otro. Si seguimos la famosa fórmula de Lyotard para la condición posmoderna, incredulidad hacia las metanarrativas. Jameson, por supuesto, afirmaría que esta incredulidad es una expresión de la lógica cultural del capitalismo tardío. Es una expresión, una consecuencia del giro al modo postfordista de la acumulación del capital. Fue Nick Land quien dio una de las más eufóricas descripciones de la disolución postmoderna de la cultura en la economía. Nick Land es un filósofo y escritor inglés, cofundador de la Cybernetic Culture Research Unit, cuya producción académica integra campos diversos como la teoría filosófica, la ciencia, la ficción, la poesía y la performance. Y es un ultrafascista muy raro. Aceleracionistas como el padre del aceleracionismo. Es otro libro que quiero leer de Caja Negra, pero que no tengo, que es una compilación de distintos artículos de distintos aceleracionistas que intentan como dar un contexto a qué es el aceleracionismo, que es una... No importa. Sigo con la lectura. En su trabajo veremos una mano invisible y cibernéticamente modificada que, de modo progresivo, socava el poder del Estado centralizado. Los textos de Land de la década del 90 sintetizaban la cibernética, la teoría de la complejitud, la ficción cyberpunk y el neoliberalismo para constituir con eso toda una visión de la inteligencia artificial capitalista de alcance planetario, un vasto sistema infinitamente capaz de soportar fracturas y manipulaciones frente al cual la voluntad humana se queda obsoleta. En Meltdown, su manifiesto por un capital descentrado y no lineal, Land invoca una tendencia de gran alcance hacia una matriz de redes distribuidas que buscan deshabilitar los programas fijos de comando y control que sostienen a todas las entidades macro y microgubernamentales y que forman globalmente el sistema de seguridad humano. Este es el capitalismo como real crítico, en el que las señas virales y digitales circulan en redes autosustentables que sobrepasan largamente lo simbólico y que, por ende, ya no necesitan la garantía provista por el gran otro. Es el capital como cosa innombrable de Deleuze y Guattari, pero sin las fuerzas de reterritorialización y antiproducción que, según ellos, resultan constitutivas del capitalismo. Y uno de los problemas principales del argumento de Land es justamente lo que lo vuelve tan interesante, el hecho de que presupone la existencia de un capitalismo puro, un capitalismo que solo puede ser obstaculizado o inhibido por elementos extrínsecos y no internos. De acuerdo con Land, los elementos son meros atavismos que el capital eventualmente puede consumir y metabolizar.
pero no puede purificarse el capitalismo de esa manera, si excluimos las fuerzas de antiproducción. El capitalismo desaparece con ellas. Del mismo modo, no existe una tendencia progresiva del capitalismo a desnudarse, desenmascararse y mostrarse tal como es, rapaz, indiferente, inhumano. Por el contrario, el rol principal de las transformaciones incorpóreas realizadas por el branding, la publicidad y las relaciones públicas muestra que, para poder operar efectivamente, la rapacidad del capitalismo depende de la utilización de diferentes formas de enmascaramiento. El capitalismo realmente existente está marcado a fuego por la misma división intrínseca al socialismo realmente existente. Por un lado, una cultura oficial en que las empresas capitalistas se presentan como socialmente responsables y cuidadosas. Por el otro, una conciencia difundida de que las empresas en realidad son todas corruptas, viles, etc. En otras palabras, la posmodernidad capitalista no es tan incrédula como para parecer a primera vista y tal como el joyero Gerald Radner descubrió a su pesar. Radner trató de esquivar el nivel simbólico y comentar las cosas como son, al caracterizar de basura la joyería barata que vendía en sus tiendas Radners, en un discurso de sobremesa. Pero las consecuencias de su declaración, al tratarse de una declaración oficial, fueron serias. La compañía perdió valor inmediatamente por alrededor de 500 millones de libras, y él mismo perdió su trabajo. Los clientes podrían estar al tanto de que los productos de Radner eran de baja calidad, pero el gran otro aún no lo sabía. En cuanto lo supo, Radner colapsó. El posmodernismo vernáculo se ocupó de la crisis de eficiencia simbólica, en un sentido bastante menos intenso que Nick Land, a través de la angustia metaficcional sobre la función del autor, en programas de televisión o films que exponen los mecanismos de su propia producción e incorporan, reflexionándolo, su batido estatus como mercancías. Pero los supuestos gestos de desmitificación del posmodernismo no muestran sofisticación, sino justamente cierta ingenuidad, una convicción de que en verdad había otros en el pasado que creían en lo simbólico. Por supuesto que la eficiencia simbólica se mantiene al sostener una distinción nítida entre la causalidad material empírica y otra causalidad incorpórea, propia de lo simbólico. Zizek propone el ejemplo de un juez. Sé muy bien que las cosas como son, tal como las veo, y que este es un tipo débil y corrupto, pero de todas maneras lo trato con respeto, puesto que lleva los distintivos de un juez, de manera de que cuando habla es la ley la que habla a través de él. Y de cualquier manera, la redundancia cínica del posmodernismo se queda corta cuando un juez habla. En cierto sentido hay más verdad en sus palabras, las palabras de la institución o ley, que en la realidad inmediata de la persona del juez. Si uno se limita a lo que ve, erra el punto completamente. Lacan se dirigía a esta paradoja con su famoso Les non-duplets de Rent. Les non-duplets de Rent, literalmente los no tontos erran. Se pronuncia casi igual a Le nom du père, el nombre del padre. Los que no quieren caer atrapados en el engaño ficcional de lo simbólico, los que solo creen en lo que ven sus ojos, son los que más erran. Un cínico que solo cree en lo que le muestran sus ojos pierde de vista la eficacia de la ficción simbólica y la forma en la que estructura nuestra experiencia de la realidad. Estoy un poco trancado. Esta cita es de Slavoj Zizek, el sujeto espinoso, el centro ausente de la ontología política. Leída con atención, una buena parte de la obra de Baudrillard no es sino un comentario sobre el mismo efecto, la forma en la que la abolición de lo simbólico no lleva a un encuentro directo con lo real, sino una especie de hemorragia de lo real. Para Baudrillard, los fenómenos como el documental no intrusivo, la TV de no ficción y las encuestas políticas con su pretensión de mostrar la realidad sin mediaciones no generan más que un dilema insoluble. Finalmente, la presencia de las cámaras no afecta a quienes están siendo filmados. ¿La publicación de los resultados de una encuesta no afecta el comportamiento futuro de los votantes? Estas cuestiones resultan indecibles, y la realidad, por lo tanto, se muestra elusiva. Justo cuando parecía que podíamos aprenderla en su estado crudo, se transforma en aquello que Baudrillard, en un neologismo muy mal comprendido, llama hiperrealidad. Como un eco siniestro de las fijaciones de Baudrillard, los más exitosos programas de no ficción estilo reality show terminaron fusionando las técnicas del documental no intrusivo y las encuestas políticas. Realidad significa en efecto dos cosas en estos programas: el comportamiento sin guión de los protagonistas de la vida real,
que podemos ver en la pantalla y las respuestas impredecibles del público en sus casas, que a la vez afectan a los participantes del reality. Sin embargo, a pesar de tanto realismo, la TV abunda en cuestiones relacionadas con la ficción y el ilusionismo. ¿Los participantes no estarán actuando, tratando de parecer más atractivos para el público, ocultando algún rasgo de su personalidad? ¿Los votos del público son verdaderos o hay alguna especie de arreglo? El eslogan de Gran Hermano, tú decides, captura perfectamente el modo de control retroactivo. De acuerdo con Baudrillard, reemplazó formas centralizadas de control. Que de acuerdo con Baudrillard reemplazó formas centralizadas de control. Como público, nuestro único trabajo es ocupar el asiento vacío del poder, enviar nuestras respuestas a través del teléfono y el teclado. El gran hermano de la televisión ha superado al de Orwell. Nosotros, el público, nos hemos emancipado de toda forma de control extrínseco. Más bien, nos encontramos integrados en un circuito de control, cuyo único mandato son nuestros deseos y preferencias, que vuelven no como los propios, sino como las preferencias y los deseos del gran otro. Claramente, estos circuitos no limitan su alcance a la televisión. Los sistemas de retroalimentación cibernética, los focus group, los estudios demográficos, etc., son hoy en día una parte integral para distribuir todos los servicios, inclusive la educación y la administración. Y así volvemos al tema de la burocracia posfordista. Por supuesto que existe una relación estrecha entre la burocracia, el discurso de la oficialidad y el gran otro. Miremos dos de los ejemplos que da el propio Zizek. Un funcionario de bajo nivel que no fue informado de un ascenso y exclama: «Perdón, no me han informado de esta medida, así que no puedo ayudarlo». Una mujer cree que sufre de mala suerte por el número de su casa y no se decide pintar otro número encima de ella misma, ya que no es lo que corresponde. Lo correcto es que sea un número puesto por la organización pública responsable. Todos estamos familiarizados con la libido burocrática, con el disfrute que ciertos funcionarios derivan de esta forma de ilusión de la responsabilidad. No es mi culpa, son las regulaciones. Y asimismo, la frustración de tratar con burócratas viene de su incapacidad para tomar decisiones. Es como si solo pudieran referirse a decisiones que ya han sido tomadas por el gran otro. Kafka es el gran autor de la burocracia, porque pudo ver esta ilusión de la responsabilidad como una de las estructuras intrínsecas. La búsqueda de la última autoridad que finalmente podría decidir el estatus oficial de K no puede terminar nunca porque el gran otro es inalcanzable en persona. Solo hay funcionarios más o menos hostiles en el camino, perdidos en la interpretación de lo que el gran otro desea. Y en estos actos de interpelación, estos desplazamientos de la responsabilidad son en definitiva todo lo que es el gran otro. Si Kafka es un comentarista valioso del totalitarismo, lo es porque supo revelar una dimensión del totalitarismo que no se ajusta al modelo de mando despótico. La visión kafkiana del laberinto burocrático como un purgatorio sin fin coincide con la afirmación de Zizek de que el sistema soviético era un imperio de signos, en el que incluso los miembros de la nomenclatura, entre ellos Stalin y Molotov, debían interpretar una compleja serie de signos sociales. Nadie sabía qué era lo que había que hacer. Lo único que podía hacer cada individuo era tratar de adivinar el significado de distintos gestos y directivas. Lo que encontramos en el capitalismo tardío, en el que resulta imposible llamar a una autoridad oficial que ofrezca una versión definitiva de cualquier hecho, no es sino una intensificación grotesca de esta ambigüedad. Para encontrar un ejemplo a mano, pensemos otra vez en las instituciones del programa Further Education. En una reunión entre los representantes sindicales, los rectores de los institutos y una comisión de parlamentarios, sobrevino un ataque de parte del Consejo de Aprendizaje y Formación, LSC, por sus siglas en inglés, entre el estatal cuasi autónomo alojado en el corazón del laberinto financiero del sistema, Further Education. Ni los profesores, ni los rectores, ni los parlamentarios podían determinar la forma en que ciertas directivas se habían autogenerado, puesto que no se correspondían con la política oficial en sí misma. La respuesta fue que el Consejo había interpretado instrucciones procedentes del Departamento de Aprendizaje y Formación. Estas interpretaciones adquirieron así la extraña autonomía propia de la burocracia. Por una parte, los procedimientos burocráticos se mueven libremente con independencia de toda autoridad externa, pero esta misma autonomía significa que dichos procedimientos toman una forma implacable, inmune al cuestionamiento o la rectificación. La proliferación de la cultura de la auditoría en el posfordismo indica que la caída del gran otro ha sido pronunciada. La auditoría, más bien, podría pensarse como una mezcla de relaciones públicas y burocracia. Se satisface una necesidad promocional con información procedente de la burocracia.
Por ejemplo, en la educación, donde los resultados de los exámenes o la evaluación de la investigación permiten aumentar o disminuir el prestigio de cierta institución. La frustración del maestro es que parece que su trabajo se dirige más y más a impresionar al gran otro que examina y consume los datos que él provee. Ponemos datos entre comillas porque en verdad mucha de la presunta información tiene poco sentido de aplicación fuera del contexto y los parámetros de la auditoría en sí misma. Como afirma Eva Berglund, la información generada para la auditoría tiene consecuencias, aunque prácticamente carezca de detalles y sea abstracta al punto de no tener sentido o resulta contraproducente, salvo por supuesto para el criterio estético de la misma auditoría. La nueva burocracia no toma la forma de un cuerpo de funciones específicas y delimitada para los trabajadores particulares, sino de algo que permea a todas las áreas de trabajo y hace que, como predijo Kafka, los empleados se conviertan en sus propios auditores, forzados a evaluar su propio desempeño. Pensemos en el nuevo sistema Ofsted, Agencia de Normas para la Educación. Pensamos en el nuevo sistema que OSFED, Agencia de Normas para la Educación, utiliza para investigar los institutos bajo el programa Further Education. Bajo el viejo sistema, una institución debía soportar una inspección pesada una vez cada 4 años. Este tipo de inspección implicaba la observación de muchas clases y la presencia de un gran número de inspectores revoloteando. Con el nuevo sistema mejorado, si un instituto puede demostrar que sus mecanismos de evaluación interna son efectivos, puede afrontar meramente una inspección suave. Pero el lado desventajoso de esta inspección suave es obvio. Ahora es la misma institución y en definitiva los profesores mismos quienes deben hacerse cargo de la evaluación, que se convierte así en un rasgo permanente de la estructura universitaria y de la psicología de los profesores particulares. La diferencia entre el tipo de inspección vieja pesada y nueva suave se corresponde al pie de la letra con la distinción que hace Kafka entre la absolución ostensible y la postergación indefinida. En el caso de la absolución ostensible, el acusado hace una petición de primera instancia para que le concedan una suspensión del proceso. El acusado queda libre a todos los efectos hasta que el caso vuelva a abrirse. La postergación indefinida, en cambio, mantiene el caso en los tribunales de la primera instancia sin que nunca sea posible cerrarlo. Los cambios de las inspecciones de la Ofsted reflejan el reemplazo del ejercicio de la evaluación de la investigación por el marco de excelencia en la investigación de la educación terciaria. Allí también, la evaluación periódica deja lugar a un sistema de medición permanente y ubicuo que no puede generar más que la misma ansiedad perpetua. En cualquier caso, nada hace pensar que la inspección ligera pueda ser mejor que la pesada para el equipo de trabajo de un instituto terciario. Los inspectores permanecen en la institución durante el mismo periodo de tiempo en los dos casos. El hecho de que el número de inspectores sea menor en la modalidad liviana no suaviza la presión de la situación que se genera, más por la necesidad de tener los requisitos burocráticos a mano y en perfecto orden de cara a una eventual observación que por la observación propiamente dicha que pueda sobrevenir. Así, la inspección se corresponde exactamente con lo que Foucault describe como la naturaleza virtual de la vigilancia en Vigilar y Castigar. Como es sabido, Foucault argumenta que el puesto de vigilancia bien podría no estar ocupado. El efecto de no saber si es que nos están observando o no produce una introyección del aparato de vigilancia. Actuamos entonces como si todo el tiempo nos estuvieran mirando. Aparte, en el caso de las inspecciones a colegios y universidades, la evaluación no apunta a las capacidades docentes de un profesor, sino a su diligencia burocrática. Y hay otros efectos extraños. Como usted monitorea la forma de autoevaluación del propio instituto, existe un incentivo implícito para que las calificaciones, tanto de la institución como de los profesores, sean más bajas que lo necesario. Mejor se cumple con el sistema de autoevaluación en vez a su vez evaluado por usted. Cuanto más baja es la nota que uno mismo se pone. Mira, me olvidé aclarar que el sistema Further Education del que está hablando es como la UTU. Lo que vendría a ser la UTU acá. El resultado no es otra cosa que una versión posmoderna del confesionalismo de Mao. Se le pide a los trabajadores una especie de autodegradación simbólica constante. En cierto momento, nuestro director de área estaba predicando sobre las bondades del nuevo sistema de inspección suave y afirmó que el problema con los registros del departamento es que no eran suficientemente autocríticos. Pero no se preocupen, dijo, toda la autocrítica que hagamos será puramente simbólica y no la tomaremos en serio.
Lo dijo para consolarnos, pero surgió de alguna manera que la autoflagelación es menos desmoralizante como un puro ejercicio formal de compromiso burocrático cínico que como una autocrítica sentida. En el aula de clases del posfordismo, la impotencia reflexiva de los estudiantes se refleja en la de los profesores, como afirman Harvey y De Angelis. Los ejercicios y los requisitos de la estandarización y la vigilancia suponen obviamente una pesada carga de trabajo para los académicos, y muy pocos son los que están felices al respecto. Las reacciones han sido variadas. Los gerentes han sugerido muchas veces que no hay alternativa, y que quizás lo que tenemos que hacer los educadores es ser más astutos en lugar de trabajar más duro. Este seductor eslogan busca ablandar el staff en relación con unos cambios en las condiciones de trabajo que en nuestra experiencia tienen efectos devastadores. Se trata de congeniar la necesidad del cambio, la reestructuración y la innovación que permitían crear la competitividad y aliviar el presupuesto con las resistencias del equipo docente no solo a los cambios concretos de sus condiciones de trabajo, sino a la falta de sentido en los cambios en términos educacionales y académicos. Al invocar la idea de que no hay alternativa y recomendarles a los docentes ser más astutos en lugar de trabajar más duro, el realismo capitalista fija la tónica para que las disputas laborales que pueden ocurrir al interior del posfordismo. Terminar con el régimen de inspecciones, según la observación sardónica de un profesor, parece más difícil que en fin de la esclavitud. Este fatalismo solo enfrentará un desafío serio si emerge un nuevo sujeto político, colectivo. Y acá terminamos la lectura del capítulo 6 y el 5 antes. Muchas gracias por acompañarme en la lectura. Y si alguien llegó hasta acá, probablemente mañana o pasado lea el capítulo 8 y 9. Y creo que solo quedarían los dos prólogos que son, a ver, sí, el apéndice, ahí va, que es la privatización del estrés, y el otro se llamaba, nunca me acuerdo cómo se llama, el deseo poscapitalista, a ver, sí, deseo poscapitalista. Y bueno, eso. Capaz la próxima lectura, después de esto, y después de hacer el video corto resumiendo este libro, sea Postdata, las sociedades de control de Gilles Deleuze, o algún libro interesante, o si alguien me recomienda algo que me parezca copado antes de eso, ese libro. Y si no, capaz que algún libro de Tikkun. Los libros de Tikkun me gustaría verlos a otra plataforma, igual son un poco complicados. Públicamente, son un poco perseguidos, es un viaje. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en otra ocasión.